En esta práctica número 2 trabajamos con lo que fue el simulador PET, con la actividad de electricidad, imanes y circuitos. Tuvimos que poner una carga positiva de un nanocoulomb en el centro de la pantalla y después ir poniendo poco a poco un número de cargas para ver qué tal se comportaban en el simulador. Fuimos anotando en cada una de las cargas de cuántos volts eran. Posteriormente fuimos contestando cada una de las preguntas, empezando con la número 7, que nos dice que esta línea es muy similar a una línea en un mapa topográfico geológico, explicar similitud. Nosotros contestamos que la similitud se encuentra en las flechas de la simulación, por ejemplo, que nos indican dónde se encuentra una mayor fuerza guión carga. Y en los mapas topográficos las líneas de estos pueden dar una idea de lo parejo que está el terreno, si hay más altitud o profundidad según el patrón y las líneas y la cantidad de líneas. Entonces es muy parecido visualmente a lo que es un mapa topográfico. La siguiente pregunta nos dice que imagina que estás en una ladera de una colina con un mapa topográfico de la región. Si caminas para que tu viaje siga una línea topográfica, ¿no harías ningún trabajo en tu mochila? ¿Y por qué? Nosotros contestamos porque es la atracción de la carga la cual atraería a cualquier objeto o persona durante el trayecto, haciendo que al momento de moverse en la misma línea topográfica no tuviera que hacer ningún esfuerzo. La pregunta número 9 nos dice que si una segunda carga se colocara en esta línea, ¿cuánto trabajo se necesitará para moverlo a lo largo de la línea? Nosotros contestamos que dependerá de que la carga sea negativa o positiva, ya que al momento de juntarlas, si las dos cargas son positivas, obviamente se van a repeler. Y como sabemos, las cargas opuestas se atraen. Entonces, si ponemos una carga positiva y una negativa, pues se van a unir. En el inciso 10 decía que una vez teniendo la carga en el centro de la pantalla, teníamos que abarcar varios puntos aproximados a la misma. En este caso, marcamos 6. Estos 6 puntos son las respectivas 6 cargas que nos pedía que obtuviéramos y con las que vamos a trabajar en el inciso 10b. En la carga 1 obtuvimos un valor de 17.9 voltios. En la carga 2 un valor de 8.9 voltios. En la carga 3 de 6 voltios. En la carga 4 de 4.5 voltios. En la carga 5 de 3.6 voltios y en la carga 6 de 3 voltios. Inciso 10b. En el inciso 10b nos pedía habilitar la opción de la cinta de medición y medir la distancia de la carga a cada línea de potencial, que fueran los 6 puntos aproximados que sacamos en el punto 10a o inciso 10a. Nos pidió que trazáramos una gráfica de las distancias en metros y de los potenciales en voltios. En este caso podíamos obtener que la distancia en metros iba aumentando y conforme iba aumentando la carga en voltios iba disminuyendo. Las distancias en metros para las respectivas 6 cargas en voltios o potenciales fue la primera de 0.5 metros, la segunda de 1.09 metros, la tercera de 1.5 metros, la cuarta de 2.08 metros, la quinta de 2.51 metros y la sexta de 3.01 metros. Recuerda que el potencial eléctrico es la energía por unidad de carga. Un voltio es igual a un joule sobre coulomb. ¿El potencial eléctrico es un vector o un escalar? La respuesta es que es una magnitud escalar. Inciso 12. Si una segunda carga positiva se introduce y se mueve desde la primera línea equipotencial creada hasta la segunda línea, más próxima a la carga, esto implica un trabajo positivo o uno negativo. Explique. Respuesta. Implica un trabajo positivo, puesto que como ambas cargas son positivas y se repelen, esto hace que el campo aumente. Inciso 13. Si la segunda carga positiva se mueve de hacia afuera de la primera carga positiva, esto implica un trabajo positivo o negativo. Explique.
Respuesta. Implica un trabajo positivo, porque aunque se separe un poco de las líneas de campo, se siguen repeliendo y contribuyen a hacer el campo más grande como se explicó en el inciso anterior. Inciso 14. ¿Cuál es la relación entre la energía cinética, energía potencial eléctrica, el trabajo positivo y el trabajo negativo? Respuesta. Que todas las energías tienen que ver o tienen relación con un movimiento, ya sea mecánico o de partículas. Para la parte 2, la pregunta dice, ¿cuál es la relación entre el potencial eléctrico en un punto en el espacio y la distancia de una carga eléctrica? Para ello nos ayudamos del programa PED para colocar una carga positiva de un nanocoulomb en la pantalla y seleccionando las opciones de Show Numbers y Tape Measure. Utilizamos la cinta de medir para encontrar y registrar la distancia de la carga para el sensor equipotencial y registramos el voltaje como nos lo indica este. Por último, colocamos 6 cargas positivas en distancias diferentes al sensor equipotencial y después registramos la lectura del voltaje y la distancia de cada lugar. En la tabla de las cargas de volts tenemos un total de 18 volts, 8.9 volts, 6 volts, 4.5 volts, 3.7 volts y 3.2 volts. Y para la distancia en metros que nos dio fueron de 0.495 metros, 1.01 metros, 1.51 metros, 2.0 metros, 2.41 metros y 2.81 metros según lo que nos da el sensor. Lo que se procedió a hacer es representar las cargas y las distancias anteriores en el simulador PET. Las cargas y la distancia en metros antes expresados ahora los representamos en una gráfica. Para continuar, ¿cuál es la relación matemática entre estas variables? Respuesta, que mientras mayor sea la distancia, la carga en voltios es menor o viceversa. Para la práctica 3 de la práctica de cargas y campos, se utilizó un sensor del campo eléctrico en la plataforma de PET. El primer punto dice, coloque una carga positiva de un nanocoulomb en el centro de la pantalla. Número 2. Haga clic en Show Numbers. El 3 es llevar a cabo un campo eléctrico. Para las cargas, se utilizó una carga positiva de 965.8 volts y una carga negativa de menos 965.8 volts, como se muestra en la imagen. En la pregunta número 5, ¿es el campo eléctrico un escalar, un vector? La magnitud de un campo eléctrico es en sí un vectorial y corresponde a la fuerza por unidad de carga situada en este punto. Para hacer un trabajo, el campo eléctrico debe tener una carga. ¿Por qué debe ser esto? Esto debe de ser porque tiene una carga positiva y una carga negativa, para producir una fuerza de atracción y repulsión entre las partículas subatómicas. La pregunta 7 dice, ¿el campo tiene una carga positiva o negativa? Pues en sí, los campos deben de tener las dos cargas, tanto positivas como negativas. Para el punto 8 y 9 se hizo unas gráficas en las cuales la primera gráfica se mostró las dos cargas que componen cada campo eléctrico y la otra gráfica, usando la misma distancia, la hicimos con la fuerza entre las dos cargas también, pero usando la herramienta del sensor en PET. En la primera tabla tuvimos que calcular las fuerzas entre las dos cargas de cada una de las 4 diferentes distancias usando la fórmula de Coulomb. En la segunda nada más sacamos la gráfica de los datos que recopilamos en la plataforma de PET. Y eso sería lo de la práctica.